Sección 5. Cómo adentrarse en la realidad desconocida. Pequeños y grandes pasos. Atisbos y encuentros directos. Sesión 716. Métodos para ponerse en contacto con la realidad desconocida. Emisoras de consciencia. Elementos prácticos 11 y 12. Esta sección tratará de diversos métodos que os van a permitir entrar en contacto con la realidad desconocida, en uno u otro grado. Hemos hablado del hombre probable, hemos insinuado las civilizaciones probables y hemos mencionado los sistemas alternativos de actualidad o realidad. Pero estos no tienen su existencia completamente aparte del mundo que conocéis, ni están totalmente desconectados de la psique. Si no tenéis ninguna experiencia con tales realidades, entonces su existencia permanece siendo una encantadora conjetura especulativa. La realidad desconocida es una variación de aquella que conocéis, así que muchas de sus características son latentes más que predominantes en vuestra propia experiencia privada y de masas. Por tanto, cualquier encuentro con un fenómeno así conllevará centrar la atención en unos elementos en los que normalmente no os concentráis. Vuestra consciencia debe aprender a organizarse a sí misma en más de una manera, o más bien, debéis estar dispuestos a permitir que vuestra consciencia se emplee a sí misma de una forma más plena. No es necesariamente una cuestión de intentar ignorar los contenidos del mundo o negar vuestra percepción física. En cambio, el truco está en ver los contenidos del mundo de formas diferentes, liberar vuestros sentidos físicos de las restricciones que vuestras convenciones mentales han colocado sobre ellos. Cada emisora particular de consciencia percibe en un tipo diferente de realidad y, como se mencionó antes, vosotros normalmente sintonizáis vuestra emisora doméstica la mayor parte del tiempo. Si desviarais solo ligeramente vuestro enfoque, el mundo se mostraría de forma diferente, y si este enfoque ligeramente alterado fuera el predominante, entonces así es como el mundo parecería que es. Cada aspecto de la psique percibe la realidad sobre la cual esté enfocado, y esa realidad es también la materialización de un estado particular de la psique proyectado hacia afuera. Podéis aprender a encontrar otras realidades alterando vuestra posición dentro de vuestra propia psique. Para poder empezar, debéis primero familiarizaros con el funcionamiento de vuestra propia consciencia, en tanto que está dirigida al mundo físico. No podéis reconocer cuándo estáis enfocados en otra realidad, si ni siquiera os dais cuenta de cómo se siente estar plenamente enfocados en vuestra propia realidad. Muchas personas entran y salen de ese estado sin ser conscientes de ello, y otros son capaces de seguir la pista de su propia deriva interior. En cuanto a esto, el simple estado de ensueño de los sueños diurnos representa un ligero desplazamiento de la consciencia fuera de los datos de los sentidos que están directamente disponibles. Si escucháis una emisora de radio FM, hay un hábil mecanismo de bloqueo en el aparato que hace que la emisora se mantenga sintonizada automáticamente con un enfoque claro. Hace que el programa deje de desviarse. Del mismo modo, cuando estáis en el ensueño de los sueños diurnos, os desviáis de vuestra emisora doméstica, aunque aún estéis en relación con ella, hablando en general. Sin embargo, también tenéis el equivalente mental de aquel mecanismo de bloqueo de la emisora FM. En lo que a vosotros respecta, este mecanismo es el resultado de un entrenamiento, de modo que si vuestros pensamientos o vuestra experiencia se desvían demasiado lejos, este mecanismo mental los devuelve a la normalidad. Normalmente esto se hace de forma automática. Es una respuesta aprendida que por ahora parece ser casi instintiva. Debéis aprender a usar este mecanismo de forma consciente para vuestros propios propósitos, pues es extremadamente práctico. Muchos de vosotros no prestáis atención a vuestra propia experiencia, subjetivamente hablando, de modo que os desviáis, saliendo y entrando de un enfoque claro en esta realidad, y apenas os dais cuenta de ello. Muchas veces vuestro programa cotidiano no está tan claramente o tan bien enfocado como debería estarlo, sino que está lleno de interferencias, y aunque esto os pueda molestar, a menudo lo toleráis, o incluso os acostumbráis tanto a esa falta de armonía que os olvidáis de cómo era estar sintonizados de forma clara. No obstante, como en este mundo estáis rodeados de objetos, detalles e ideas familiares, y como vuestra orientación principal es física, podéis operar meramente a través del hábito, aunque no estéis lo suficientemente bien enfocados en vuestra realidad como se debiera.
Cuando salís hacia otros sistemas, sin embargo, no podéis depender de vuestros hábitos. En realidad, ellos a menudo solo pueden sumarse a vuestro desorden mental, convirtiéndose en interferencias. Así que lo primero de todo es aprender lo que es un enfoque claro. No vais a aprender eso tratando de escapar de vuestra propia realidad o intentando amortiguar vuestros sentidos. Esto solo os podría enseñar lo que significa no enfocarse. Y en cualquier realidad que visitéis, la capacidad de enfocarse bien y con claridad es un prerequisito. Una vez que aprendáis a sintonizaros realmente, entonces entenderéis lo que significa cambiar la dirección de vuestro enfoque. Uno de los ejercicios más simples, que no es para nada original, pero sí de gran beneficio, es este. Elemento práctico. 11. Trata de experimentar todos tus datos actuales de los sentidos tan plenamente como puedas. Esto tonifica todo tu organismo físico y psíquico, reuniendo todas tus percepciones, de modo que tu consciencia se abre plenamente. El cuerpo y la mente operan juntos. Experimentas una sensación inmediata de poder, porque tus habilidades son llevadas al máximo de su capacidad. En un momento físico diríamos que es cuando puedes actuar directamente en el terreno, de inmediato. Siéntate con los ojos abiertos con comodidad, permitiendo que tu visión descanse en lo que sea que haya ante ti. No te tenses. Por otra parte, explora todo el campo de la visión simultáneamente. Escúchalo todo. Identifica todos los sonidos que puedas, colocándolos mentalmente en los objetos a los que correspondan, pese a que estos puedan ser invisibles. Siéntate confortablemente, pero no hagas nada de énfasis en relajarte. En cambio, siente tu cuerpo de manera vigilante, no de una manera distante, somnolienta. Sé consciente de la presión contra el asiento, por ejemplo, y de su temperatura, variaciones. Tus manos puede que estén calientes y tus pies fríos, o tu vientre caliente y tu cabeza fría. Siente pues a propósito tus sensaciones corporales. ¿Hay algún sabor en tu boca? ¿Qué olores percibes? Tómate todo el tiempo que quieras con este ejercicio. Te coloca claramente en tu universo. Es un excelente ejercicio para antes de comenzar y después de acabar con cualquier experimento que implique una alteración de la consciencia. Reunid todas esas sensaciones. Tratad de ser conscientes de todas a la vez, de modo que una se sume a las otras. Si veis que estáis más interesados en una percepción en particular, entonces intentad enfocar igual de claramente aquellas percepciones que estéis ignorando. Permitid que todas se reúnan para formar una brillante consciencia del momento. Cuando estéis haciendo este ejercicio después de algún experimento con alteraciones de la consciencia, entonces acabadlo en este punto y seguid con vuestros otros asuntos. También lo podéis utilizar como un paso inicial que os ayude a captar el sentimiento de vuestra propia movilidad interior. Para ello, proceded como se ha dicho, y cuando tengáis la percepción del momento tan claramente como sea posible, entonces soltarla a propósito. Permitid que la unidad desaparezca en lo que respecta a vuestro pensamiento consciente. Dejad de conectar los sonidos que oís con sus correspondientes objetos. No intentéis unificar la visión y la escucha. Desenvolved el paquete, por así decirlo, de ese grupo de percepciones unificadas. La claridad previa del momento se habrá transformado en alguna otra cosa. Tomad un sonido, si queréis, de un auto que pase, y con vuestros ojos seguid el sonido en vuestra mente. Mantenedlos cerrados. Sed conscientes de cualesquiera percepciones que tengáis. Pero esta vez, no juzguéis o evaluéis. Luego, en un flash, abrid vuestros ojos, poned en alerta el cuerpo, y tratad de reunir de nuevo todas vuestras percepciones tan clara y brillantemente como sea posible. Cuando tengáis el mundo de los sentidos ante vosotros esta vez, permitid que llegue a un clímax, por así decirlo, y de nuevo cerrad los ojos y permitid que se disipe. No os enfoquéis. De hecho, desenfocad. Cuando hayáis hecho este ejercicio lo suficiente como para poder ser íntimamente conscientes del contraste, tendréis un sentimiento subjetivo, un punto de reconocimiento dentro de vosotros mismos,
que os indicará claramente cómo se siente vuestra consciencia cuando está enfocada de la forma más fina posible en la realidad física. Y según continúa vuestro quehacer diario, tratad de vez en cuando de volver a sentir ese punto y de llevar todos los datos de los sentidos a la brillantez más clara que sea posible. Encontraréis que esta práctica, realizada de forma continuada, enriquecerá enormemente vuestra experiencia normal. Encontraréis que os resulta mucho más fácil estar concentrados, atender. Atender es prestar atención, pero también es cuidar. Así que este ejercicio os permitirá atender, enfocar vuestra consciencia a los asuntos que tengáis entre manos tan clara y vívidamente como sea posible. El conocimiento subjetivo de vuestro punto propio de enfoque más fino también servirá como punto de referencia para muchos otros ejercicios. Elemento práctico 12. Debéis trabajar desde vuestra propia experiencia subjetiva. Así que cuando encontréis vuestro punto de enfoque más fino, esa es vuestra sintonía más clara en vuestra emisora doméstica. Podríais sentir que ese punto está en una cierta posición dentro de vuestra visión interna, o bien en vuestra cabeza, o bien puede que halléis vuestro propio símbolo para representarlo. Podríais imaginarlo, si queréis, como un indicador de emisora en vuestra propia radio o televisor, pero vuestro reconocimiento subjetivo de tal punto será vuestra propia señal. En el ejercicio anterior, cuando hablé de permitir que vuestra percepción clara se disipe, y os dije que desconectarais la visión del oído, os estabais desviando, hablando en los términos de vuestra emisora doméstica. Vuestra consciencia estaba divagando. Pero esta vez, comenzad a partir del punto de enfoque más fino, el que ya habéis determinado, y luego permitid que vuestra consciencia divague como dijimos. Solo que ahora permitid que se desvíe hacia una dirección en particular, a la derecha o a la izquierda, la que os parezca que resulta más natural para vosotros. De esta manera también la estáis dirigiendo, y estáis aprendiendo por vosotros mismos a orientarla. Para comenzar, 15 minutos son más que suficientes para este ejercicio. Pero permitid que vuestra consciencia se desvíe en cualquier dirección, sea la que hayáis escogido. Cada persona tendrá su propia experiencia privada aquí, pero gradualmente, ciertos tipos de datos físicos parecerán desaparecer mientras que otros adquirirán prominencia. Por ejemplo, mentalmente puede que escuchéis sonidos, aunque sepáis que no tienen ningún origen físico. Podríais no ver nada en vuestra mente, o bien ver imágenes que no parecen tener ninguna correlación externa, y a la vez no escuchar nada. Por un rato los datos físicos corrientes podrían continuar inmiscuyéndose. Cuando sea así, reconocedlos como vuestra emisora doméstica y mentalmente permitiros divagar más a partir de ellos. Lo importante es vuestra sensación propia, mientras experimentáis la movilidad de vuestra consciencia. Si alguna vez os llegáis a preocupar, simplemente regresad a vuestra emisora doméstica, hacia la izquierda o hacia la derecha, de acuerdo a la dirección que hayáis escogido. No os sugiero que uséis las direcciones hacia arriba o hacia abajo, debido a las interpretaciones que podríais hacer de ello. No seáis impacientes. Mientras continuáis con el ejercicio, durante un cierto periodo de tiempo, seréis capaces de ir más allá, y os orientaréis a vosotros mismos a medida que os familiarizáis más con el sentimiento que tiene vuestra mente. Gradualmente descubriréis que estos datos internos sensoriales se vuelven más y más claros según os dirigís hacia otra emisora. Eso representará entonces la realidad tal y como se percibe desde un estado de conciencia distinto. El primer viaje que hagáis desde una emisora doméstica a otra con la que estéis poco familiarizados os puede poner en contacto con diversos tipos de filtraciones, distorsiones o interferencias, y son de esperar. Estas son simplemente el resultado de no haber aprendido a sintonizar vuestra propia consciencia claramente
en otros tipos de enfoque. Antes de que podáis captar la siguiente emisora, por ejemplo, puede que veáis imágenes fantasma en vuestra mente, o bien puede que captéis versiones distorsionadas de vuestra propia emisora doméstica. Momentáneamente, habéis prescindido del proceso organizativo habitual por el cual reunís las percepciones normales de los sentidos físicos, así que cuando estáis entre emisoras, bien podría ser que os encontrarais con unas señales donde se mezclan las señales de cada una. Cuando alteráis vuestro enfoque de consciencia de esa manera, también os estáis apartando de la parte de vuestra psique que consideráis como su centro. Estáis haciendo una travesía a través de vuestra propia psique. En otras palabras, pues las diferentes realidades son diferentes estados de la psique, materializados, proyectados afuera y experimentados. Eso se aplica también a vuestra emisora doméstica o mundo físico. Hasta vuestra emisora doméstica tiene también muchos programas, y normalmente os habéis sintonizado solo con uno principal y habéis ignorado el resto. Los personajes de vuestro programa favorito en la emisora doméstica puede que aparezcan con unos disfraces muy distintos cuando estáis entre emisoras, y de repente se pueden hacer patentes algunos elementos de otros programas que habíais ignorado en vuestra emisora doméstica. Os daré un ejemplo sencillo. En la emisora doméstica puede que sintonicéis programas religiosos. Eso significa que estaríais organizando vuestra existencia cotidiana en torno a unos principios muy idealistas. Podríais tratar de ignorar lo que consideráis que son otros programas que tratan con el odio, el miedo o la violencia. Y podríais hacer un trabajo tan bueno a la hora de organizar vuestros datos físicos en torno a vuestro ideal, que acallaríais cualquier emoción que implique miedo, violencia u odio. Y luego, al alterar vuestra consciencia, como hemos visto, automáticamente comenzáis a permitir que las organizaciones de los datos se disipen. Y entonces, podríais sintonizar con lo que concebís que son sentimientos negativos o programación negativa. Estos, sin embargo, puede que hayan estado ahí presentes aunque siendo ignorados, así que cuando prescindís del método usual que empleáis para organizar los datos físicos, podrían volverse repentinamente patentes esos sentimientos, esa programación. Si os decís a vosotros mismos que el sentimiento sexual es malo y organizáis vuestra programación cotidiana de esa manera, entonces, cuando meditáis o cuando prescindís de dicha orientación, podríais encontraros repentinamente con que se os presenta un material que consideráis despreciable. No podéis negar la realidad de la psique, ni de aquellos sentimientos naturales que experimentáis en la carne. Cuando comenzáis a alterar vuestra percepción, y entonces vuestra imagen habitual de la realidad se disipa, bien podría ser que os encontrarais con elementos de vuestra propia realidad pero distorsionados, unos elementos que hasta entonces habríais negado o ignorado concienzudamente. Esto es mucho más patente con aquellos que usan el tablero de la Ouija o la escritura automática como métodos para alterar la consciencia. En vuestra emisora doméstica os topáis con los sucesos de una forma clara, en el espacio y en el tiempo. Pero cuando salís de ahí podríais encontraros con sucesos en el tiempo pero no en el espacio. Y entonces la realidad que habéis tratado de negar podría aparecer vívidamente. Si entendéis esto podéis adelantar muchísimo, pues a medida que desplazáis vuestro enfoque fuera de vuestra realidad organizada, se pondrán a vuestro alcance otras porciones de ella sobre las que no os habéis concentrado. Esto os puede mostrar lo que faltaba de vuestra emisora doméstica si sabéis cómo seguir las pistas. Vosotros formáis vuestra emisora doméstica de acuerdo a vuestras creencias. Si creéis firmemente, insisto, que el sexo está mal, entonces vuestra emisora doméstica podría implicaros en una programación de la vida que constantemente trata de negar la vitalidad de la carne. La visión de un cuerpo desnudo podría molestaros. Podríais desvestiros solo cuando estáis a oscuras, o bien podríais pensar, aun si estáis casados, que el acto sexual es sucio. Si sois hombres, podríais avergonzaros de lo que consideráis como vuestra necesidad. Tengo un ejemplo a cuento de esto. Un hombre joven que llamaré Joe escribió una carta a Rupert. Dejó su hogar en San Francisco para viajar a la India a estudiar con un gurú. Le habían dicho que el deseo sexual mitiga la iluminación espiritual. Su programa doméstico le lleva a no tener nada de sexo. Joe trata desesperadamente de abstenerse. Al mismo tiempo,
Cuando medita y altera su consciencia, inmediatamente se topa con un ofuscante dolor de cabeza, con imágenes de mujeres desnudas y fantasías de diosas femeninas ahí fuera para tentarle y sacarle del estado de celibato. Joe piensa que esas imágenes son muy malas. En cambio, le están diciendo algo, que su programa doméstico está empobrecido, pues ha estado negando la realidad de su ser. Si ignora el consejo de su psique, entonces las travesías que haga por la realidad desconocida estarán muy distorsionadas. Las diosas seductoras le seguirán donde quiera que vaya.